la primera pregunta que surge es casi le diría que histórica, porque usted comienza su relación, su vínculo político con el Partido Nacional en 1982, si no me equivoco. ¿Nos cuenta un poco de esa historia y cómo derivó en esto de ser diputado de Larrañaga? Bueno, es una larga historia, porque precisamente empieza en el año 1982, o tal vez empiece antes, porque yo nací en un hogar muy politizado y muy blanco. Mi padre militó en el Partido Nacional desde el inicio, ocupó posiciones de gobierno, ocupó posiciones electorales, fue edil por el departamento de Montevideo. Mi abuelo, por supuesto, también militaba ya en el herrerismo y en el Partido Nacional, de manera que mi vinculación con la política nace por razones familiares, si se quiere. Por supuesto, después se despierta también la vocación, porque sin vocación nada de esto es posible, como ninguna otra profesión, actividad, oficio o arte. Y en ese sentido, desde entonces hemos venido transitando. Yo en el año 1982 todavía no votaba, en ocasión de las elecciones internas de los partidos políticos, tenía 16 años, pero hice mis primeras armas, mis primeras tareas de militante político, y ya en el año 84, con toda aquella esperanza, todo aquel resurgir democrático que tanto disfrutamos los uruguayos, bueno, voté por primera vez. Casualmente había cumplido ese mismo año los 18 años de edad. Y a partir de allí, desde luego, bueno, ya no me separé nunca más ni de mi partido, ni de la militancia partidaria, y tuve el honor, porque para cualquiera es un honor enorme, de representar al Partido Nacional en distintos ámbitos, en ámbitos de administración y de gobierno, porque fui director de la Administración de Puertos, fui director de ANCAP en 2 periodos de gobierno pasados, y fui también legislador, que sin duda es, diría yo, la representación más importante a la que se puede aspirar en términos de representar a un partido y en términos de representar a la ciudadanía, que es la de integrar el Parlamento Nacional. Todo eso, por supuesto, a mí me genera una deuda eterna con mi partido, con mi colectividad y con la gente que me ha acompañado hasta este momento. ¿Qué significa internamente el Partido Nacional? El Partido Nacional es un partido caracterizado por afectos, por una historia maravillosa, por una tradición que, a mi juicio, y dicho esto con enorme respeto por todas las tradiciones partidarias, es la tradición más linda que se pueda contar en el Uruguay. Nosotros, nuestra interpretación de la historia nos lleva a sostener y a sentir y a percibir que la historia del Partido Nacional se enraiza con la propia historia nacional, desde la independencia, la lucha por la libertad, la defensa de la soberanía. Son valores muy asociados a la historia del Partido Nacional. Sus grandes hombres, sus grandes mártires están asociados precisamente a esos valores que obviamente no son solo del Partido Nacional, son de la sociedad entera, pero es a partir de la lucha y del sacrificio del Partido Nacional que sin duda esos valores se construyeron, se conquistaron, se adquirieron y se consolidaron entre nosotros, y por lo tanto a nosotros nos llena de emoción pertenecer a esta colectividad. Por supuesto no vivimos de la historia, no vivimos de la tradición. Como decía Wilson, la tradición tiene una fuerza imponente que nos impulsa hacia adelante, nos impulsa hacia el porvenir. Somos un partido político que cumple esa otra función que los partidos políticos tienen que cumplir, además de comulgar con determinados principios, con determinados valores, ideas y afectos. Desde luego coincidimos los que integramos esta colectividad con una misma orientación en cuanto al presente y al futuro de nuestra sociedad. Y en esa perspectiva somos un partido que, como todo partido político, procura alcanzar el poder, procura llegar al gobierno, cosa absolutamente legítima, y no solo legítima, sino necesaria. Un partido político que no luche por alcanzar el gobierno es un partido político que no cree en sí mismo, que no tiene ni siquiera fe en lo que ese partido representa. Como nosotros creemos que tenemos ideas y capacidad para gobernar y para transformar la realidad, es que nos presentamos a las elecciones e intentamos obtener el favor de la ciudadanía o la confianza de la ciudadanía para gobernar. Y ahora estamos en una etapa de esas. Estamos a 3 meses de las elecciones nacionales, venimos de una elección interna, cuyos resultados son conocidos por todos y los tenemos allí muy frescos, digamos así, porque hace pocos días que esa elección interna se llevó a cabo, y creo que los datos políticos indican que no hay nada ganado ni definido, pero que el Partido Nacional se encamina a ganar el gobierno o a competir por él, digámoslo así, con posibilidades de éxito absolutamente incuestionables. ¿Esa lucha interna histórica dentro del Partido Nacional se vio reflejado en esta interna?
Bueno, yo creo que en esta interna se vio reflejado lo que se ha visto reflejado en todas las internas, que es la competencia por la preferencia. En la medida en que el sistema electoral determina que los partidos políticos deben elegir un candidato único para comparecer después en las elecciones nacionales, desde luego que lo que se plantea es una competencia por esa candidatura única, por la mayoría partidaria, y eso es absolutamente legítimo. Y creo que el Partido Nacional, en términos generales, esta vez, como la vez anterior, y a diferencia de las primeras instancias, donde nos costó un poco, digámoslo, a los nacionalistas adaptarnos a esta nueva cultura de candidato único, bueno, en esta oportunidad, repito, como lo venimos haciendo ya desde hace un buen tiempo, hemos logrado entender, interpretar cabalmente qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es la preferencia, pero más allá de la preferencia está claro que el partido es uno solo, y está claro que el partido nos necesita a todos, y que nadie es más que nadie, y que nadie gana solo. El candidato único es, por supuesto, el que va al frente de la columna hacia el mes de octubre, pero detrás de él va un partido, y sin ese partido ese candidato no gana, y por lo tanto el partido tampoco gana, y por lo tanto tampoco se gobierna. De manera que todos somos absolutamente necesarios dentro del Partido Nacional, y si eventualmente algún sector o alguna corriente o algún dirigente de relieve dentro del Partido Nacional, lo sacáramos por un instante de la fotografía, de la escena partidaria, del escenario partidario, el partido quedaría rengo y por lo tanto limitaría sus posibilidades de éxito en las instancias de octubre y de noviembre. Una de las figuras que ha surgido últimamente es la de Juan Sartori. ¿Sí? Sí. Juan Sartori integra el Partido Nacional hace muy poco tiempo, es más, fue la primera vez que ejerció la ciudadanía votando, y caen denuncias sobre su persona en estas últimas horas, sobre la directora del portal Ecos, ¿sí? Diciendo que Juan Sartori operó o mandaba operar en contra, ¿sí?, de Luis Lacalle Pou. ¿Eso qué repercusión tiene en la interna del Partido Nacional y de camino a una convención en el mes de agosto? Yo espero que no tenga repercusión ninguna en la interna del Partido Nacional, porque el Partido Nacional viene de una interna donde creo yo que las cosas ya quedaron relativamente organizadas u ordenadas. Hay un candidato único, hay una convención, estamos caminando hacia la conformación de un programa único de gobierno como corresponde, que estará pronto antes del 10 de agosto. El 10 de agosto se realizará la convención para completar la fórmula presidencial. Ya hay un consenso amplio y generalizado en cuanto a designar a Beatriz Argimón como candidata a la vicepresidencia de la República con el doctor Lacalle Pou, que ha sido ungido candidato único del Partido Nacional. De manera que eso tiene su curso, eso se encamina hacia las instancias de octubre y de noviembre, y creo que no hay nada que vaya a empalidecer, dificultar o complicar el camino que el partido tiene trazado y está recorriendo. Sin perjuicio de lo cual, y esto no es por eludir la pregunta, el episodio que usted señala, el directorio lo ha analizado y nosotros lo reputamos como un episodio muy desagradable. La circunstancia o la eventualidad de que se haya presionado la conciencia de un periodista o de un grupo de periodistas para publicar contenidos difamatorios contra otros candidatos es una denuncia muy grave, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de las noticias falsas, que es un tema que nos ha preocupado en este proceso electoral, que fue una novedad, nos guste o no, y una novedad desagradable en esta instancia electoral del año 2019. Tanto es así que el Partido Nacional promovió una denuncia penal. La presidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón, con quien habla, que soy secretario del directorio, fuimos a presentar esa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Bueno, ese es un aspecto muy preocupante de esta denuncia que la señora Magdalena Herrera hizo públicamente, pero el otro costado muy preocupante también es el que tiene que ver con, repito, afectar la independencia, la libertad de conciencia de los periodistas en el ejercicio de su profesión y en el ejercicio de su actividad, que por supuesto nosotros condenamos y nosotros rechazamos. Veremos qué ocurre con todo eso. No hay mucho que nosotros ya podamos hacer a ese respecto. Cuando esto ocurrió, yo mismo sugerí que este elemento se agregara como una prueba o como un elemento nuevo a la denuncia que nosotros habíamos presentado. Finalmente eso no fue necesario porque el propio fiscal de Corte, creo que con buen criterio, resolvió derivar este antecedente o la grabación de esa denuncia al fiscal que está actuando, a la fiscal que está actuando, y creo que hay que dejar actuar a la justicia. La fiscal Pupo es la que está llevando adelante la indagación
y veremos a qué conclusión llega, ya no solo con relación a este asunto en particular, con relación al tema de las noticias falsas, que no sabemos muy bien qué origen puede tener, quién puede estar detrás de todo eso, pero sí sabemos, y en eso todos tenemos que ser contestes, que hay que enfrentar ese tipo de prácticas, porque son prácticas que por supuesto contaminan el medio ambiente político, afectan la calidad de la democracia y terminan generando una dosis de escepticismo y de desconfianza en la población con relación a la política y a los partidos políticos, que por supuesto es muy negativa para todos y es muy negativa para el país. ¿Qué balance haría de estos 14 años de Frente Amplio en el gobierno? Un balance insuficiente, negativo, insatisfactorio. No en términos, porque eso sería muy necio de decir todo está mal, no se hizo nada bien. No, seguramente se pueden anotar varios aciertos en casi 15 años de gobierno, en 3 periodos de gobierno no puede hacerse todo mal. Aunque uno se proponga hacer todo mal, evidentemente siempre habrá cosas para destacar. Pero sin perjuicio, y sobre todo creo que a la luz de los resultados actuales, de lo que ha ocurrido durante este periodo de gobierno, tal vez en parte como consecuencia de la herencia recibida del gobierno anterior, del gobierno que encabezó el presidente Mujica, hay aspectos de la vida del país que están muy mal. La economía está muy comprometida, está en una situación de mucha debilidad, de mucha fragilidad. Hay un compromiso en cuanto a las cuentas públicas. Las cuentas públicas están comprometidas de manera, a mi juicio, riesgosa. El déficit fiscal es altísimo. Estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares de diferencia entre lo que ingresa y lo que sale del Tesoro Nacional. El endeudamiento crece, tanto la deuda bruta como la deuda neta. Eso compromete las posibilidades de actuación del próximo gobierno. También genera la perspectiva de que el país pueda perder o ver comprometida su credibilidad desde el punto de vista del financiamiento y del acceso al crédito. Hay dificultades naturalmente en cuanto a la generación del empleo, porque una cosa trae la otra y se han perdido fuentes de trabajo, decenas de miles de puestos de trabajo en los últimos años, ha aumentado la desocupación, hay una mayor precarización del trabajo, porque si bien la desocupación está en el eje del 8 o el 9%, oscilantemente de acuerdo a un trimestre o al otro, está claro que, bueno, las personas que viven en situación de trabajo precario o de subempleo es tanta como la cantidad de gente que está en esa situación es tanta como la que está lisa y llanamente desempleada. Ya hay mucha gente que ni siquiera busca trabajo, que ha dejado de buscar trabajo, porque se ha visto ganada por el desánimo de que busca trabajo y no lo encuentra. Esa es la realidad que nos deja el Frente Amplio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista del bienestar. Agreguemos, porque tiene que ver con el bienestar, una situación de inseguridad creciente, galopante. Estamos todos los uruguayos sometidos al riesgo de ser víctimas de un delito, de tener que soportar la violencia de parte de la criminalidad que campea en las calles de Montevideo y en las grandes urbes de todo el país. Y bueno, y esa es la realidad que enfrentan los uruguayos todos los días. Por eso ha generado una dosis de insatisfacción y en algún sentido hasta de hartazgo de sectores muy importantes de la población que quieren cambiar, que entienden que se ha completado un ciclo y que entienden que es necesario, por lo tanto, darle un golpe de timón a esto, iniciar una nueva etapa, y es ahí donde, como yo decía hace un rato, el Partido Nacional aparece como la gran alternativa de cambio, como el partido que, según lo que marcan las preferencias populares y según lo que se desprende del último pronunciamiento ciudadano, que es el de las elecciones internas, el partido que aparentemente, veremos si esto se ratifica en octubre y en noviembre, yo creo que sí, será el encargado de liderar el proceso de cambios, sobre la base de que ese proceso de cambios no lo hace y capaz que ni siquiera lo lidera solo el Partido Nacional. Tendremos que hacer un acuerdo, tendremos que entendernos entre los partidos de la oposición. Nos estamos entendiendo ya. Yo creo que esto ya tiene no solo principio de ejecución, sino un estado de avance muy importante. Los partidos de oposición tendremos que coincidir en determinados aspectos, respuestas a los grandes problemas del país, para asegurarle a la ciudadanía que a partir del 1 de marzo va a haber una mayoría sólida en el Parlamento para precisamente desarrollar nuevas políticas públicas e impulsar los cambios que en todas estas áreas, las que yo mencioné y otras, por supuesto que la educación, por supuesto que la salud, la inserción internacional, bueno, den paso o den inicio, como yo decía recién, a una nueva etapa en la vida del Uruguay. Uno de los grandes debes del gobierno parece estar en el tema seguridad. Y Jorge Larrañaga y usted como asesor de Jorge impulsaron la campaña Vivir sin Miedo. Que, si me permite, voy a hacer una afirmación a título personal, me pareció absolutamente exitosa. Implica
que gran parte de la población, como dice Larrañaga, agarró y empuñó una lapicera para firmar porque le parecía que era uno de los caminos razonables. ¿Qué encuentra usted en que el PIT-CNT, un sector, se involucre en esta campaña haciendo una contracampaña en relación a esto? Cuando es un sector a donde dentro del PIT-CNT supongo que va a haber gente que va a haber firmado y que no se siente representada por esta contracampaña. Sin duda. Primero, una afirmación de carácter general con relación a la propuesta de reforma constitucional que hemos impulsado con el senador Larrañaga. Cuando yo hoy hablaba de hartazgo, entre otras cosas me refería, o principalmente me refería precisamente al aspecto vinculado con esa sensación angustiosa que la gente tiene de saber que cada día que se levanta y sale a la calle asume un riesgo candente, prácticamente inminente, de que le pueda pasar algo. Y todos estamos alarmados por lo que nos ha pasado directamente a nosotros, o a un familiar directo, o a un vecino, o a un amigo. Es decir, todos en nuestro entorno hemos tenido en algún momento, si no lo sufrimos en carne propia, a partir del sufrimiento de alguna persona cercana, la presencia del delito y el embate de la criminalidad y la afectación de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestra seguridad, de nuestra propiedad. En función de eso es que la gente reaccionó. El planteo del senador Larrañaga, por supuesto, es un planteo que creo que él, con gran visión e interpretando la inquietud popular, puso arriba de la mesa, pero una vez puesto arriba de la mesa, la gente lo hizo suyo inmediatamente. Y por eso, como decías tú muy bien, o como decía usted muy bien, firmó gente de todos los partidos. Y por eso muy rápidamente, o en términos de relativamente poco tiempo, se reunieron 407.000 firmas. Se reunieron muchas más, porque después que presentamos las firmas ante la Corte Electoral, siguieron llegando las papeletas con miles de firmas de uruguayos, porque fue un movimiento aluvional, de gente que se puso detrás de este planteamiento, de todos los partidos políticos. Y por eso creo que la reforma va a prosperar. Todas las encuestas indican que los niveles de aceptación y de aprobación de la propuesta de reforma constitucional supera largamente el 60 y hasta el 70% de adhesión. Eso implica, obviamente, votantes de todos los partidos que están diciendo que van a introducir la papeleta y que van a votar a favor del cambio de la Constitución. Y eso me lleva de la mano a lo otro. El PIT-CNT, como cualquier organización social, como cualquier persona física o jurídica, como cualquier ciudadano del Uruguay, tiene derecho a decir lo que quiera y tiene derecho a hacer la campaña que quiera. Ahora, que quede claro, cuando el PIT-CNT habla, en este caso como en otros, pero particularmente en este caso, porque como decía usted muy bien, aquí hay gente de todas las tendencias que ha confluido, que ha coincidido en este proyecto de democracia directa y de reforma de la Constitución. Cuando el PIT-CNT se opone, lo hace naturalmente invocando o representando la posición de los dirigentes del PIT-CNT, pero no necesariamente de los cientos de miles de afiliados que el PIT-CNT tiene, porque al PIT-CNT está afiliada gente de todos los partidos, hay trabajadores que son de derecha e de izquierda, hay trabajadores que no son ni de derecha ni de izquierda, pero que son blancos o colorados o frente amplistas o socialistas o herreristas o wilsonistas, y que por lo tanto pueden verse representados o no en lo que el PIT-CNT sostiene con relación a la campaña Vivir Sin Miedo. Si tienen interés en hablar en contra, que lo hagan. Yo creo que en esto tenemos que habilitar la mayor democracia y la mayor libertad. Pero obviamente los trabajadores después van a hacer lo que se les antoje, porque aquí todos vamos a ir a votar el último domingo de octubre, no en condición ni de trabajador, ni de empresario, ni de periodista, ni de obrero de la construcción. Vamos a ir a votar en condición de ciudadanos. Como ciudadanos estamos llamados a pronunciarnos sobre una propuesta que es esencialmente ciudadana para reformar la Constitución y para introducir en ella determinados instrumentos que al próximo gobierno lo van a ayudar a contener la violencia y a enfrentar esta ola de criminalidad tremenda que sufrimos los uruguayos. Nosotros no decimos que con esto se arregle como por arte de magia el problema de la seguridad. Lo que decimos es que esto lo que va a permitir es contener la violencia. Después, para solucionar los temas de fondo, naturalmente hay que cambiar el gobierno, hay que desarrollar una política de seguridad que sea efectiva, hay que desarrollar una política penitenciaria, que es otro componente muy importante, que permita que las cárceles ayuden a reinsertar a los presos, o por lo menos a que los presos no salgan de ella peor de cómo entraron y por lo tanto con una peligrosidad mucho mayor que cuando cometieron el primer delito. Hay que impulsar políticas sociales, desde luego, que vayan a lo profundo, que vayan a las concausas del delito, porque todos sabemos que
las causas del delito no hay que buscarlas solo en razones de carácter económico, hay razones vinculadas con la desestructuración familiar, con las adicciones, bueno, con tantos fenómenos complejos que están incidiendo en esta segmentación social que tenemos y en esta situación de violencia que después por añadidura se produce. Todo eso hay que hacerlo. Ahora, para hacer todo eso, primero tenemos que proteger a la gente. Primero tenemos que darle al gobierno de turno y al próximo gobierno, que esperemos lo encabece el Partido Nacional, las herramientas para enfrentar, repito, esta dosis muy importante de criminalidad que se ha dado adicionalmente a la que hemos sufrido históricamente en niveles que realmente han superado los límites de lo imaginable. Hoy estamos hablando de 30.000 rapiñas por año denunciadas. Hay también una cifra oculta del delito, es decir, las rapiñas que se cometen y no se denuncian. Hay también un manejo estadístico del Ministerio del Interior que por lo menos es muy polémico. Todos sabemos, o por lo menos hay presunciones muy importantes, y se ha discutido mucho a nivel del Observatorio de la Criminalidad, que las rapiñas eventualmente terminan estadísticamente reflejando un número menor, porque en las comisarías determinados delitos que debieran denunciarse como rapiña y registrarse como rapiña se terminan registrando como hurtos, que por otra parte y por esa razón también los hurtos han tenido un crecimiento desmedido, como todos sabemos, en los últimos tiempos. Esta es la realidad que enfrentamos y creo que ese es el sentido de esta reforma, que estoy seguro que la gente va a terminar convalidando con su voto. Vuelvo de nuevo al tema del Frente Amplio rápidamente. La interna del Partido Nacional fue una interna competitiva y un poquito movida y convulsionada en cierto punto. Y sin embargo en el Frente Amplio encontramos una interna donde los 4 candidatos se presentaban juntos, marcaban una suerte de unión, y pasó el día posterior a la elección y tenemos esta suerte de alboroto postelectoral. ¿Eso puede beneficiar al Partido Nacional en cierta forma? ¿Puede esto generar una caída del Frente Amplio? Bueno, tal vez pueda. En una campaña inciden muchos factores. Las campañas son cortas pero largas a la vez. De aquí a octubre nos separan algo más de 3 meses. Puede parecer poco tiempo, el tiempo pasa rápido, pero medido en hechos políticos, sin duda la campaña es larga y pasan cosas. Y seguramente algunas inciden en un sentido y otras en otro. Por eso tenemos que tomar estas cosas con mucha cautela, respetar mucho los procesos internos de los distintos partidos. El Frente sabrá por qué razón tomó la decisión que tomó y por qué integró la fórmula como la integró. Es notorio que esto ha suscitado polémica, alcanza con leer los diarios, y discrepancias y disgusto en la interna del Frente Amplio, pero no corresponde que desde otro partido nos inmiscuyamos en eso y comentemos o hagamos valoraciones sobre las decisiones que tomó o dejó de tomar el ingeniero Daniel Martínez. Y creo que haríamos muy mal si creyéramos que solo por eso ya ganamos las elecciones. No, el Partido Nacional yo creo que va a ganar las elecciones y espero que las gane, pero las va a ganar por otras razones. Las va a ganar por las razones que yo dije antes, porque la gente quiere cambiar y porque la gente confía en que el camino y la propuesta alternativa que el Partido Nacional está impulsando es la que se adapta a los requerimientos y a las necesidades y a las urgencias que el país tiene en este momento. Después, repito, lo otro forma parte de la competencia electoral y nosotros tenemos que preocuparnos por hacer bien nuestras cosas y por desarrollar nuestra propia estrategia y nuestro propio proceso interno de manera adecuada. Y yo creo que eso a mí me tiene muy contento. El Partido Nacional lo está cumpliendo de manera muy satisfactoria y creo que hay, porque los que estamos en el Partido Nacional lo percibimos, un clima de alegría, de entusiasmo, de confianza, de mucha fe y al mismo tiempo de mucho sentido de la responsabilidad, porque la perspectiva de poder ganar implica, por supuesto, el entusiasmo y el fervor de encaminarnos hacia una victoria, pero la victoria es, por supuesto, para disfrutar que se gana, pero al mismo tiempo para asumir la responsabilidad enorme que después deviene de tener que ejercer el gobierno. De manera que al día siguiente de la elección todos tenemos que tener bien claro que empiezan las preocupaciones, empieza el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso y la mente puesta las 24 horas del día en los grandes temas del país y en las grandes responsabilidades que el Partido Nacional, si le toca finalmente encabezar el Poder Ejecutivo, tendrá que acometer y tendrá que abordar. La última pregunta me voy a referir al plano internacional. La política internacional del gobierno uruguayo está siendo fustigada, ha tenido reacciones que no se conllevan con la historia
propia del país, de cómo se manejó políticamente. En el caso del Partido Nacional llegar al gobierno, el 1 de marzo, ¿se va a condenar como una dictadura el gobierno de Maduro en el caso de que llegara el 1 de marzo el gobierno de Maduro? Por supuesto que sí. Vamos a hacer desde el gobierno lo que le hemos reclamado a este gobierno que hiciera y no hizo. Es decir, asumir la posición correcta, estar del lado correcto de la historia. A las dictaduras de cualquier signo, de derecha o de izquierda, en el continente americano o fuera de él, lo único que corresponde es llamarlas por su nombre y señalarlas en su condición de tales, es decir, en su condición de dictaduras. Si alguna duda quedaba de todo esto, y por eso en estos días es muy curioso y hasta da un poco de rabia ver el equilibrio y los malabarismos que los voceros del gobierno y del Frente Amplio hacen a la hora de referirse a la situación de Venezuela. Si alguna duda quedaba, el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, que ha sido presidente latinoamericana y presidente de izquierda, como todos sabemos, muy respetable, por supuesto, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de su honestidad personal e intelectual. Bueno, en nombre de esa misma honestidad personal e intelectual constató un fenómeno incontrastable, y es que se han producido, creo que el número era 7.000 o 7.500 ejecuciones extrajudiciales, torturas en las cárceles de Venezuela, presos políticos. Y entonces, ¿a eso cómo le llamamos? Un gobierno deslegitimado, como dijo la candidata a la vicepresidencia de la República del Frente Amplio. No, le llamamos dictadura. No alcanza con decir gobierno deslegitimado. Eso es un eufemismo. Eso es no señalar, no llamar a las cosas por su nombre, no decir las cosas en toda su crudeza y en toda su magnitud. De manera tal que, bueno, el Partido Nacional, que ha sido un partido que ha defendido la no intervención, por supuesto, que ha defendido la autodeterminación de los pueblos también, sin perjuicio de eso, no ha entendido la no intervención como una neutralidad absoluta allí donde se violan los derechos humanos y allí donde se restringen las libertades. Y eso que hemos sostenido de la oposición, por supuesto, lo vamos a sostener con actos y con hechos desde el gobierno, y no vamos a caer en las contradicciones en las que ha caído el actual gobierno, que por mantener esos equilibrios algunas veces se ha visto arrastrado por el Mercosur y ha terminado haciendo señalamientos o declaraciones de cierta condena hacia el régimen venezolano, pero otras veces ha cometido, como cometió el otro día en la OEA, el exabrupto de que el canciller se levantara de sala en una actitud que repito, me pareció absolutamente contradictoria con la mejor tradición del país, que es la de la defensa de la libertad y que es la de exigir y reclamar en todos lados y en todo lugar la plena vigencia del respeto de los derechos humanos. Yo le quiero agradecer enormemente la nota, el tiempo. Cuando está emitiéndose esta nota es el día de su cumpleaños, el domingo, así que felicitaciones, y es el día del padre, usted que tiene 3 hijos. Y el día de la toma de la Bastilla, que es una fecha asociada con la libertad también. Bueno, yo le agradezco enormemente el tiempo y en serio muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes por la visita y es un placer, y hasta cualquier momento.